Vamos a hablar ahora de economía. El IMASEC, el crecimiento económico del mes de octubre, registró un alza de 2,3%, aliviando el nulo crecimiento que hubo durante septiembre. Desde el Ministerio de Hacienda modificaron la proyección del PIB para este año, indicando que será menor al 2,6, va a ser 2,4. Además, continúa la polémica por el plazo, lo veíamos recién en la nota, de la devolución de los montos cobrados en exceso en las ISAPRES. Para profundizar en estos temas de la economía, estamos con el economista de la Universidad de Chile, académico, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Alejandro, un gusto tenerte en Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, Alejandro, lo primero hablamos de crecimiento, este 2,3 de octubre, dentro de lo que se esperaba, recorta la proyección del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estás viendo el crecimiento de la economía, esa proyección que se cruza también el crecimiento con los ingresos del Estado, con lo que gasta el Estado? Hay una discusión en torno a lo que ha hecho el ministro de Hacienda que ha estado ríspida, podríamos decir, los últimos meses. ¿Cómo lo ves tú? A ver, estamos convergiendo un poco lo que habíamos visto desde un comienzo. Yo creo que nunca la economía, siempre hablamos que iba a crecer entre un 2, un 2,6. Por lo tanto, el número que está revelándose hoy día está dentro del margen. Y esto nos lleva a la preocupación más de largo plazo, que ya ha estado también en la discusión, sobre todo en la discusión del presupuesto, respecto a cuál es nuestro crecimiento tendencial y además cuál va a ser la capacidad de recaudar impuestos de aquí a futuro, pensando un poco también en que vamos a entrar en un año electoral donde vamos a tener candidatos que van a empezar a hablar de sus proyectos de gobierno, y ahí hay que ser bien claro de que las holguras fiscales son muy, muy bajas y que cualquier aumento de gasto va a tener que venir acompañado ya sea con una reducción de gasto en algunas cosas o algún aumento tributario. Yo esto último lo veo aún más complejo por la situación económica que estamos viendo, un crecimiento que en estos últimos 2 meses nos ha sorprendido un poquito a la mala, porque pensamos que podíamos crecer un poco más. El ministro había hablado 2,6, ya lo tuvo que bajar, pero en ese punto es clave pensar de que el crecimiento de largo plazo está flojo, 1,8 según el Banco Central, y eso implica que los ingresos fiscales también van a estar flojos. Y esto nos lleva a preguntarnos, ok, ¿estamos conscientes de que estamos viviendo en esta situación económica? Y esto lo pongo sobre la mesa porque durante muchos años, ya más de una década o 2 décadas diría yo, hemos estado muy acostumbrados a tener un gasto fiscal creciendo mucho más que lo que ha crecido el producto. Y eso no puede durar para Alejandro. siempre. Sí. Sí, hay varios puntos que tú has puesto en la respuesta. A ver, ¿es justa esa crítica? Tú lo sabes mejor que nadie, fuiste subsecretario de Hacienda, conoces lo que es estar sentado en Teatino 120, piso 8. A ver, tú, en el fondo, esa crítica que se le ha hecho a Marcel, porque recibió una economía que estaba en condiciones bien anormales, con un crecimiento boyante, pero claro, después de un gasto brutal, hubo que apretar el cinturón, el Banco Central tuvo que subir las tasas para apretar la economía, ponerle un freno a la economía en el fondo. Esa crítica al ministro Marcel, que estamos creciendo poco por ese motivo, que el país se está gastando todo, ¿es justa la crítica al actual gobierno, sobre todo desde la oposición, teniendo en consideración la economía que se recibió, claro, en condiciones súper anormales, pero ¿cómo se recibió? Yo separaría mi respuesta en dos partes. Yo creo que es muy injusta la crítica al equipo económico y al ministro Marcel, a la subsecretaria Heidi Berner ahora, de decir, ¿saben qué? Estamos dejando la economía con un gasto hasta el tope, con muy poca holgura hacia el futuro. Y por eso dije antes esto, llevamos como 2 décadas pensando que la economía iba a repuntar y que íbamos a tener la posibilidad de seguir gastando como lo habíamos hecho, que es un gasto fiscal creciendo más que el producto. Eso yo creo que a este gobierno, no estando de acuerdo en otras cosas, pero en el punto de lo que ha sido la prudencia fiscal, yo creo que nadie le puede negar que ha sido prudente. Tú mencionaste muy bien cómo recibió el gobierno, el actual gobierno, el gasto fiscal, disparado. Recordemos lo que fue ese IFE, desde mi punto de vista completamente desmesurado para nuestra realidad económica, y que yo te voy a decir sinceramente, cuando partió el gobierno yo tenía muchas dudas
que iba a ser capaz de cortarlo Claro. 100%. Y Alejandro, la verdad solamente que un lo punto, y ahí hicieron. ese IFE, perdona que te interrumpa, ese IFE es responsabilidad y también lo retiro del mundo político, más que de, y no es defensa del gobierno Totalmente. anterior. En el fondo aquí cada uno ha tenido que batírselas con un mundo político, en un parlamento que ha legislado bien, bien en un tono bien particular, por decirlo menos. Sí, efectivamente, y eso le tocó a este gobierno. Un gasto era muy grande. Yo he estado, como tú bien dijiste, he tenido la oportunidad de estar ahí en Teatino 120 y cortar un beneficio social tan grande es difícil, es muy difícil y eso requiere mucha claridad de qué es lo mejor para el país para el país en términos de gasto fiscal. Y yo creo que el gobierno en ese punto y el actual ministro de Hacienda lo hizo bien, con valentía, hizo un ajuste fiscal importante y yo creo que es muy cierto que las cuentas fiscales para el futuro gobierno van a estar muy apretadas. Eso es cierto. Pero yo creo que es injusto decir que toda esa culpa la tiene el actual equipo económico. Yo creo que esto viene desde hace ya una década y media por lo menos, donde hemos gastado más y Claro. este gobierno, este equipo económico hizo ese ajuste. Alejandro, en Ahora, en este... otros Sí, dale, temas dale. creo que no ha estado bien, pero en este punto me parece muy injusta la crítica. Y en este contexto, tú también lo deslizabas un poco respecto a este proyecto o esta reforma tributaria. ¿Tú ves en buen chileno agua en la piscina con la billetera fiscal como está, con la discusión política como está, con un año electoral como el que viene, que va a ser durísimo? Discusiones como la reforma tributaria, discusiones como el CAE, discusiones como la deuda de los profesores. Más allá del tono, el tema, ¿tú lo ves posible como está el escenario, más allá de la intención que uno tenga? ¿Tú lo ves posible? No, yo la verdad que lo he dicho desde hace tiempo. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido como gobierno, como Estado, ¿Mm? digámoslo así, es que los últimos gobiernos hemos tratado de hacer muchas cosas más allá de las que podemos hacer como país y como Estado. Yo estuve en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet y me he hecho la autocrítica. Creo que eran muchas reformas las que pusimos en ese momento sobre la mesa y no teníamos la capacidad, en ese caso, en ese momento, fiscales habían, pero técnicas no las teníamos. Las reformas, para que salgan bien, requieren de mucho capital técnico y capital político, que es distinto al económico, que es Claro. fundamental también, recursos, pero en los otros dos también son fundamentales. Y hoy día veo yo que aunque si tuviéramos los recursos fiscales, los cuales no creo que están hoy día, tampoco tenemos la capacidad, el gobierno actual no tiene la capacidad técnica ni el capital político para hacer las reformas que tú me estás planteando. Yo creo que el gobierno debiese hoy día centrarse, y esta es mi opinión obviamente, en dos cosas simplemente. Una de ellas es cerrar el tema de ¿Pensiones? pensiones. Sí. Creo que ese es fundamental cerrarlo, avanzar en lo que se pueda, y eso es fundamental. Creo que eso hay que hacerlo. Y lo otro es en temas de crecimiento, y en ese punto yo pondría todo lo que es avanzar lo más posible en las reformas que están en el Congreso respecto a los temas de los trámites de la modernización del Claro. Estado, por decirlo de alguna forma. Alejandro, Más allá de eso, sí, no sí. creo. Ya, te quiero cambiar de tema, te quiero llevar, lo decíamos en la presentación, el tema de las ISAPRES. A ver, una discusión también que ha sido difícil. Aquí se están todos tirando la pelota. O sea, desde el mundo privado, dicen aquí, el que legisló puso la regla, el que legisló le echa la culpa al gobierno, el gobierno, obviamente, las responsabilidades van hacia otro lado, el superintendente también. ¿Cómo ves un poco la discusión en torno a esta ley corta? Los plazos que se pusieron, el monto, el dictamen de la Corte Suprema. Porque en el fondo lo que uno siente también es que esta es una discusión que venimos dándolo hace décadas. El mundo político nunca se puso de acuerdo para ponerle el cascabel al gato, como dijo alguna vez un ministro, y terminamos con una ley que uno siente que es cualquier cosa. Yo creo que tú partes muy bien con el análisis. Esto parte hace 2 décadas más con un dictamen de la Corte Suprema que yo creo que era incorrecto, pero bueno, no soy abogado desde el punto económico, digo yo, y que nunca fuimos capaces como sistema político de procesarlo y generar los cambios al sistema en su conjunto. Yo creo que el sistema de ISAPRES es un sistema que tiene muchos problemas y que de algún momento, ya en los 20 años que han pasado, 15 años,
debiésemos tener sobre la mesa una propuesta. No está. Y esto se ha ido acumulando este problema, y al final, cuando la solución no viene del sistema político, no viene de los gobiernos en conjunto al Congreso de darle una solución, lo que empieza a pasar en Chile y en todas partes del mundo es que el sistema judicial empieza a legislar. Esto no es solamente un caso de Chile. Cuando los sistemas políticos no son capaces de dar soluciones a los problemas porque no se logran los acuerdos para avanzar, el sistema judicial empieza a hacer política pública, lo cual es pésimo. ¿Te acuerdas que Pero esto también partió es con los recursos resultado de de la amparo que incapacidad. presentaban miles de afiliados hace, ¿cuánto? 20 años, comenzó tímidamente y terminó casi como una política que todos los usuarios terminaban, y terminamos un poco en esto. En esto, y recordemos que pasó a ser casi una política del Claro. Estado estos reclamos. Recuérdense que hicimos una página web para facilitar los reclamos en la superintendencia. Entonces esto era una locura, era no hacerse cargo del problema. Esa es la primera cosa. Segunda, vamos al caso concreto ahora de la ley. Yo creo que aquí en la ley creo que es las críticas que se le hacen al superintendente, creo que son injustas. Yo creo que aquí en el punto, la ley, como se planteó, era clara en plantear de que teníamos un problema de un sistema que era insolvente si es que se le aplicaba el pago de una vez de toda la deuda que se había contraído en función de la no aplicación de las tablas. ¿Ok? Eso era un hecho. Yo creo que aquí el tema, cuando se empieza a hablar de devolución, se aumentaron mucho las expectativas cuando la realidad era que el sistema no era tan capaz de pagar de una vez todo esto. Dicho eso, el sistema tenía unos resguardos, según lo que yo entiendo, y que es clave que se cumpla, que ninguna ISAPRE puede sacar utilidades hasta que no se pague toda la deuda. Eso, en teoría, pensaba el gobierno, yo no participé en esta discusión, que iba a ser el incentivo correcto para que se pagara lo antes posible. No funcionó mucho así, pero eso estaba en la ley. Yo creo que lo que pasa aquí, y aquí quiero solidarizarse un poco con la gente, esto es, se ampliaron mucho las expectativas. Lo dijo el ministro de Hacienda también, así que no es ninguna novedad. El sistema político para avanzar en esto, que era fundamental, que yo estoy de acuerdo, sin esta ley hubiéramos tenido un problema muchísimo mayor. Se ampliaron mucho las expectativas respecto a que la gente iba a recibir una compensación rápido y todos a la vez. Y eso se hizo quizás para que pasara la ley. Pero obviamente se generaron expectativas que no se pudieron cumplir. Y ahí también hay una culpa, yo creo que las ISAPRES también. Yo creo que hay un tema de tratar de hacer las cosas de la mejor forma, pensando no solamente en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, en el sistema. Yo creo que hay cosas que se podrían, yo creo, evitado. Hacer pagos de 1.000 pesos no tiene ningún sentido ni en lo económico, ni en lo político, ni en nada. Uno hubiera tratado de hacer, no sé, juntar los pagos anualmente, tratar de separar la gente de mayor o menos edad, Sí. que se pagara primero o después en distintas proporciones, de tal forma de que se sintiera que se está haciendo un esfuerzo. Pero raya para la suma, yo creo que aquí hay un tema nuevamente del sistema político en su Claro. conjunto, que no fue capaz de dar solución a este problema en 20 años, y que explotamos en esta solución parche que me da la impresión de que aquí la culpa no la tiene el superintendente, sino que el superintendente solamente aplicó una ley para que cumpliera el dictamen del Congreso, del Ejecutivo también, del sistema Claro. político. Y ahora pareciera ser que esto se quiere dar vuelta, pareciera ser que estamos de nuevo en una política, desde mi punto de vista, un sistema político que está haciendo aguas. Y yo quiero, ojalá, quiero ser optimista, que las reformas del sistema político que se están planteando ayuden a solucionar estos impases que tenemos en pensiones, en salud, que no tomamos decisiones y al final del día las decisiones se están tomando por sí solas porque los sistemas se están reventando. ISAPRES, AFP también, llevamos años sin Sí. solucionar y estamos esperando que la crisis dé la solución. Y esas soluciones son siempre las peores. Alejandro Mico, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.